Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes. Bienvenidos. Gracias por sintonizar canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este miércoles 20 de julio, qué mejor que darle gracias a Dios por permitirnos tener ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Este día, en nuestro análisis económico semanal, contamos con la presencia del representante del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, el doctor Mario Garza, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Sí, buenos días, Ernesto. Pues primero darte las gracias por tu invitación muy amable de poder intercambiar pues ideas de lo que está haciendo el fondo. Te adelanto que para el fondo es muy importante poder diseminar su análisis y poder explicar sus recomendaciones, entonces te agradezco tu invitación. En efecto, será de mucho provecho para el país, para todos nuestros televidentes, conocer precisamente todos esos elementos que engloban el papel del Fondo Monetario Internacional y especialmente cuando se trata de medir los alcances de medidas que se están impulsando en nuestro país. En los últimos meses, por cierto, doctor Garza, el país ha estado enfrascado, obviamente, en una discusión quizás más política que técnica, sobre todo cuando se refiere a las finanzas del Estado. Para el fondo, según leía un documento, para el Fondo Monetario, el país sigue registrando un crecimiento significativamente menor que el de los países vecinos, además de señalar la escasa inversión, una elevada inmigración, baja competitividad y, para colmo de males, lo que siempre hemos venido discutiendo en este país, la ausencia de acuerdos políticos. Me refiero a un panorama bastante desafiante, el que he planteado para poder introducir, obviamente, y analizar medidas fiscales que de alguna manera contrarresten la trayectoria ascendente de su deuda pública, afianzar la sostenibilidad fiscal, entre otras medidas tendientes a corregir, obviamente, los problemas sociales como la delincuencia, que es un punto de honor que mantiene, obviamente, el gobierno pero muy presente como punto de resolverlo. Así es que hoy, en el análisis pertinente sobre las conclusiones que tiene el Fondo Monetario sobre este escenario, y por supuesto también vamos a plantear, como siempre, 3 preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor el desarrollo del mismo. La primera pregunta dice así, vea usted: ¿presiona el Fondo Monetario Internacional por medidas de ajuste fiscal drásticas en el país? Esa es una pregunta clave porque ha surgido mucho en el debate que se tiene cuando se analiza este punto. La segunda pregunta es: ¿cómo evalúan ustedes, es decir, el fondo, la balanza de ingresos y gastos que tiene el gobierno? Que es otro elemento que también dicta muchísimo en las polémicas que se generan alrededor de este tema. La tercera pregunta: según la experiencia del Fondo Monetario Internacional, ¿qué factores deben ser tomados en cuenta para lograr un acuerdo de nación en materia fiscal? Son las 3 preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor el análisis que vamos a tener sobre este programa con nuestro invitado de hoy. Recuerde que nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe. Nuestro teléfono en cabina, búscanos en Facebook, síganos en Twitter y véanos también en vivo en cualquier lugar del mundo a través del www.megavision.com.sb, que es nuestra señal online para que usted pueda vernos en cualquier lugar. Así es que, doctor Garza, nuevamente, gracias por acompañarnos. Para comenzar, me gustaría aclarar un punto de debate intenso que vive el país en cuanto al papel de ustedes como Fondo Monetario y los ajustes fiscales que el gobierno debe de tomar. ¿Presionan ustedes por medidas fuertes al gobierno? Bueno, la respuesta corta a esa pregunta, Ernesto, la respuesta es no. El Fondo Monetario no puede presionar a ningún país miembro para que haya un ajuste fuerte. Si me das la oportunidad, me gustaría comentarte primero en qué consiste la consulta, para darle más perspectiva. Es muy buena tu pregunta porque normalmente en los procesos de consulta surge esa pregunta. Las consultas son un diálogo. Así como tu programa es un diálogo, las consultas son un diálogo donde viene un equipo de funcionarios de la institución, se reúne con diferentes miembros de la sociedad, empezando obviamente por las autoridades macroeconómicas,
Se reúnen con el sector privado, se reúnen con el Congreso, se reúnen con organizaciones sociales, con la idea de tener mejor un pulso de cómo está desempeñándose la economía. De ahí sale un reporte que se presenta al seno del directorio, al club que te comento, y entonces el club analiza las diferentes recomendaciones y concluye la consulta. Y de ahí sale el reporte, los comunicados de prensa que han sucedido para el caso de El Salvador. Las finanzas públicas están teniendo problemas de liquidez. De hecho, yo creo que debemos de separarlo en corto plazo y mediano plazo. O sea, una vez más, para darle perspectiva a este tema, en los últimos años, la situación de las finanzas públicas en el país es tal de que la deuda pública ha estado creciendo de manera muy rápida. No solamente es un problema de ingresos, de bajos ingresos y altos gastos, sino también es un problema de crecimiento. Déjame darte un ejemplo. Yo recuerdo que en alguna misión nos preguntaban, cómo el crecimiento puede ayudar a las finanzas públicas. Específicamente, ¿es posible que el crecimiento nos estabilice la deuda pública? Y la respuesta que dimos es sí. No solamente son ingresos, gastos, sino también es crecimiento económico, ¿no? Y nos preguntaban, ¿cuánto tendría que crecer la economía de El Salvador para poder estabilizar la dinámica de la deuda pública? Como tú sabes, la deuda pública, para darte un poco también de perspectiva, digamos por el año 2007, 2008, antes de la crisis financiera global, si recuerdo bien, la deuda pública andaba como alrededor de lo equivalente a 40% del Producto Interno Bruto. Ahora está alrededor de 60%, o sea, estamos hablando que en 10 años, más o menos, ha aumentado 20 puntos. Y ese es un punto delicado. Eso es, para repensar qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se ha venido haciendo. Definitivamente es un punto delicado. Los países no pueden mantener tendencias crecientes en su deuda pública de manera indefinida. Al final, de hecho, muchos países cercanos en América Latina lo que están tratando de hacer es estabilizar su deuda y empezar a bajar su deuda, porque eso nos ayuda también a crear espacio para otras prioridades como infraestructura y gasto social. La economía debería crecer 6 puntos más para poder estabilizar la deuda. Es decir, si ahora está creciendo al 2% al año o al 2,5%, tendría que crecer al 8, 8,5%. Hay pocas economías que están creciendo a ese nivel, ¿no? Entonces, obviamente, aparte de crecimiento, se necesita también hacer una corrección por la parte de los ingresos y de los gastos. Ahora, nosotros como país hemos hecho lo correcto, o estamos haciendo lo correcto, o hemos fracasado en un intento por querer de alguna manera lograr un crecimiento arriba, partamos de lo que se proyecta siempre, que es el 2.5%. Mira, ese es un tema que nos pone a todos a trabajar. ¿Por qué si el país en algún momento con su proceso de reforma se consideraba el segundo país más reformista? Eso me acuerdo muy bien si vemos, por ejemplo, reportes de la década anterior, que era el segundo país más reformista después de Chile. Entonces, ¿por qué la economía no crecía más rápido, ¿no? Entonces es una pregunta que nos queda a todos. Y en el caso del país ha habido muy buenos diagnósticos que van desde, por ejemplo, el problema de seguridad, el problema de productividad por el lado de la oferta exportable, el lado también de capital humano, capital físico. Hay quienes sostienen que el país está lleno de diagnósticos, de estudios, y lo que hace falta es ponernos a trabajar. Y la pregunta es, ¿trabajar en qué? La situación fiscal debe cambiar, debe corregirse, etcétera, etcétera, etcétera. El entendimiento y el consenso de la necesidad de hacer algo está ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo materializamos? Esa es una buena pregunta. ¿Qué propone el Fondo Monetario para romper esa, llamémosle, esa barrera que no permite el crecimiento económico del país? Mira, me haces una pregunta que en los equipos y dentro de la institución nos la hemos hecho constantemente. ¿Cómo
Si hay ese entendimiento del problema, ¿cómo lo hacemos para actuar? Y mira, yo quisiera dar una reflexión. Desafortunadamente yo no sé cuál es la respuesta a tu pregunta y en el fondo no sabemos cuál es la respuesta a esa pregunta. Sabemos que se necesita hacer un diálogo, sabemos que se necesita trabajar conjuntamente, pero no está ocurriendo. Lo que sí sabemos es de que el responsable de proponer el cambio de rumbo obviamente es el Ejecutivo, como en cualquier país. Sin embargo, el Ejecutivo no puede hacerlo solo. Tiene que tener el apoyo del Congreso, tiene que tener el apoyo del partido político, de los partidos políticos, tiene que tener el apoyo de la sociedad y también las organizaciones multilaterales como la que yo represento también tienen que poner su granito de arena. ¿Qué cosas del país le preocupan al Fondo Monetario Internacional? Bueno, vayamos primero al tema de crecimiento. Ese es un tema, no es nuevo, pero es una prioridad, es una cosa que preocupa no solamente al fondo, sino obviamente a la ciudadanía salvadoreña. El otro tema es la situación de las finanzas públicas. Por ejemplo, el reporte muestra claramente que para poder revertir un poquito la tendencia creciente de la deuda pública, que hablábamos hace un rato, está más o menos superando los niveles del 60% del PIB, se necesita un ajuste de 3% del PIB. Este tema de los impuestos obviamente a nadie le gusta y esa es la discusión que tenemos. ¿Cómo ustedes examinan ese escenario y ese cuadro muy en particular que se tiene en el país? Bueno, para cerrar la brecha fiscal, el reporte hace énfasis en que se tiene que trabajar de ambos lados. Se tiene que trabajar de la parte del gasto, se tiene que trabajar de la parte de los ingresos y en la reforma de pensiones, lo ideal, aunque no existe el consenso político ahora, es también hacer medidas paramétricas. ¿Qué es primero, crecer económicamente y después hablar de ajustes fiscales, hablar de impuestos, o primero hablamos de impuestos para poder crecer económicamente? Porque esa es la disyuntiva que en el país hay. Mira, para los formuladores de política macroeconómica del país, el formulador de política macroeconómica no tiene control sobre el crecimiento, sí tiene control sobre las finanzas públicas. Desafortunadamente, el crecimiento va a venir si quiere venir, pero para invitarlo a que venga va a haber que hacer reformas estructurales. Entonces tenemos que tener un pacto fiscal, por un lado, donde sí hay control, hay medidas claras de dónde podemos actuar. Claramente se necesita el consenso. No es que el fondo viene hoy, que su presencia hoy en el país, doctor Garza, es a recomendar elevar impuestos o hacer ajustes y apretarnos el cincho. No, tiene que ser por una dinámica propia, ¿me quiere decir? Exactamente. De entendimiento entre estos tres actores que yo los he categorizado de esa manera, porque al final no tenemos un resultado probo que nos permita decir, bueno, sí, nos vamos a poner de acuerdo en solucionar el tema del crecimiento económico. Lo hemos logrado ver en un acuerdo de poder impulsar medidas para contrarrestar la delincuencia, que me parece que fue un punto muy importante, un ejemplo digno de alabar, que podría traducirse también para estas esferas económicas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. O sea, a mí me gusta siempre explicar, digamos, cuáles son los elementos de un programa macroeconómico exitoso, ¿no? Con o sin el fondo, olvidémonos del fondo, o sea, vamos a concentrarnos en nosotros, el país. Esta relación Fondo Monetario y los últimos gobiernos de corte de izquierda en el país, ¿ha sido sincera esta relación de trabajo? Pregunto porque la oposición dice que el gobierno miente al Fondo Monetario sobre sus indicadores económicos para justificar más deuda. ¿Es cierto esto? Mira, hemos trabajado tan abiertamente y tan claramente que estoy aquí en tu programa, número uno. Número dos, todos los documentos de la consulta se han publicado y ahí están. Yo no sé si eso que me indicas, yo francamente no lo he vivido, donde me han preguntado, oye, hay falta de sinceridad, hay dudas en los ¿Hay números falsos? Yo no he percibido ni en el sector privado ni en el sector público ese tipo de referencias. Lo que sí te quiero aclarar es que ha habido un gran trabajo
muy claro con las autoridades, ha sido muy sincero, ha sido muy abierto, ha sido muy cooperativo, no sé qué otro adjetivo utilizar, y también con el sector privado y con los diferentes sectores, el Congreso y todo, hemos tenido un diálogo que nos ha permitido precisamente hacer estos diagnósticos. El actual o los actuales gobiernos, o los gobiernos que hemos tenido como país, han sido racionales o irresponsables en el manejo de sus gastos. ¿Qué valoración tiene el fondo? Bueno, ha habido varias, en primer lugar, hay ciertas prioridades. Bueno, en primer lugar, el gasto del sector público tiene muchísimas rigideces. Como 80% del gasto público es rígido. ¿El gasto es racional entonces a su criterio o es que verdaderamente se malgasta, digamos, el dinero, el fondo público? Bueno, yo no quiero decir si el gasto es racional o no. O sea, obviamente hay que estarlo revisando constantemente para ver si en realidad estamos cumpliendo con las prioridades que tiene el país. Porque el sector privado es una de las principales quejas que tiene. En el país ya no se puede seguir malgastando los fondos públicos. Aquí tenemos una designación sin menospreciar aquellas funciones muy profesionales que pueden tener. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa tenemos señalamientos y cuestionamientos de mal gasto fuertes. Tenemos en el estamento del Ejecutivo también, y así podría encontrar también en el sector judicial. Entonces, la pregunta es, a partir de este documento, a partir de estas conclusiones que hace el Fondo Monetario en su informe, ¿qué valoración tiene el tema del gasto? ¿Es racional o es irresponsable? No, lo que yo creo que hay que decir, claro que es responsable, pero también hay espacio para mejorarlo. Mejorarlo. Por ejemplo, si vemos en el reporte hay un menú de opciones donde dice hay espacio, fíjese, hay espacio para reducir la masa salarial en un periodo de 3 años en lo equivalente a un 1.5% del PIB. Entonces, ahí hay espacio para hacer ese gasto más racional y hacerlo más eficiente. Gracias por haberme acompañado en el programa. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicar el reporte y ojalá que este diálogo también contribuya a lo que mencionabas, que es el consenso y que nos pongamos de acuerdo en cómo realizar las medidas que tiene que hacer el país. El acuerdo político de nación debe de ser urgente si queremos resolver los problemas de este país. Lo cierro así con este ciclo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.